Cordial saludo muchachos, ingeniero Carlos Guerrero con la clase de estática sobre el tema equilibrio en tres dimensiones con un ejercicio. Dice el ejercicio: dos bandas de transmisión pasan por una polea solidaria a un eje, sostenido por unos cojinetes en A y en D. Cuando el sistema está en reposo, las tensiones son las mostradas, es decir, en la parte E tendremos 90 newtons al lado y lado, y en la parte C tendremos 150 newtons al lado y lado, como si fuera una correa plana. Vamos a hallar las reacciones en A y en D si no hay restricciones en D, es decir, no hay ninguna reacción en D. El ejercicio lo manejaremos en milímetros en sus dimensiones y podemos trabajar con newtons en la parte de la fuerza. Primero deberíamos colocar los ejes coordenados colocando todo el sistema en las partes positivas por facilidad. Entonces podemos poner aquí Y, Z y X. Puede ser. ¿Sí? Recuerde que las restricciones de la chumacera, ellas restringen de forma lateral el movimiento, de esta forma. O sea, le van a restringir el movimiento, así como yo puse los ejes, los va a restringir en Y y en Z. En el eje X normalmente hay movimiento. Entonces, si no hay restricción en D, pues no hay problema en D, pero en A sí debemos colocar la restricción. Eso significa que en A debe haber un elemento mecánico que me restringe el movimiento en el eje X. Un elemento como un Zeiger, por ejemplo. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema y en ese caso voy a poner aquí en el punto, voy a decir que aquí es el punto A. Aquí voy entonces a colocar las restricciones. Voy a colocarlas en el sentido positivo. ¿Sí? Voy a decir que esto es AY, que esto es AZ y que esto es AX. En los sentidos positivos. Si me llego a equivocar, pues entonces me van a dar negativos los valores. ¿Sí? Eso lo voy a determinar más adelante. Debo colocar entonces ahora las fuerzas en el punto B. Por acá en el punto B tenemos entonces los 180 newtons, 90 más 90. En el punto C, en el sentido negativo de Z, voy a colocar los 300 newtons. Y entonces en el punto D, solamente colocaré una restricción en Z, un dz y un dy. Ese es mi diagrama de cuerpo libre, respetando por supuesto las distancias anteriores. ¿Qué debería empezar a hacer? Pues por supuesto esto es una situación estática, en equilibrio está quieto todo el sistema, entonces debo empezar a hacer una suma de fuerzas en los ejes. Puedo empezar a hacer, por ejemplo, una suma de fuerzas en X, que me tiene que dar 0. ¿Qué encontramos en X entonces? Como el sentido positivo lo marqué hacia mi derecha, pues entonces AX, ¿cierto? ¿Qué más hay en el eje X? Nada más. Eso significa que AX es igual a 0. Esa es mi primera gran respuesta. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tenía 1, 2, 3 en A y 2 en D, o sea 5. Ya aquí, hallando a X igual a 0, pues entonces tengo 4 restricciones, tengo 4 incógnitas únicamente. Luego también hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo queda la sumatoria de fuerzas en Y? Diciendo que hacia arriba es positivo. AY, esos 180 newtons son negativos, ¿cierto? Más dy, porque también los puse hacia arriba, nada más, es igual a 0. Fíjese que no lo puedo resolver, porque tengo dos ecuaciones y una sola incógnita. Sumatoria de fuerzas en Z.
por supuesto hacia este lado es positivo. Tengo AZ positivo, ¿cierto? Tengo esos 300 newtons negativos porque van en el sentido negativo. Y tengo dz positivo. Eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Tengo de todos modos muchas incógnitas. Tengo AY, DY, AZ, DZ. No me basta para resolverlo. Debo recurrir a hacer una suma de momentos. Que por supuesto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en A, que tiene que ser igual a 0. ¿Por qué en A? Pues porque en A es nuestro punto 0, 0, 0. Entonces voy a hacer momentos, tengo que hacer momentos para B, para C y para D. Tengo que hacer 3 matrices, tal cual como se deben hacer para cada punto. Entonces vamos a hacer una matriz para el punto B. ¿Listo? Entonces sumatoria de momentos respecto a, desde el punto A, pues para B. Entonces recuerde que es R cruz F. Y hacemos nuestra matriz. I, J, K. R cruz F son las distancias. Las distancias para el punto B. El punto B está sobre el eje X. Únicamente tenemos distancias en el eje X, que son 150 milímetros. Entonces 150, 0 y 0. Vamos a ver las fuerzas entonces. Las fuerzas para el punto B son de 90 y 90 para el eje, entonces simplemente son 180 newtons, pero en la parte negativa de Y o de J. Entonces aquí se colocan menos 180 newtons. No hay más fuerzas en otros ejes, no hay fuerzas en X, no hay fuerzas en Z. Resolvemos esa matriz. ¿De acuerdo? Así como usted ya lo sabe hacer. Tapa I. No hay nada en I. En J no hay nada en J. Pero en K sí. En K me va a quedar esto. Menos 150 por 180 le va a dar 27.000. 27.000. Estos son newtons. Y estos son newtons y estos son milímetros. Menos 27.000 newtons por milímetro en el eje K. Debemos hacer lo mismo para C. La suma de momentos es respecto a A. De nuevo es R cruz F y J, K. Primero las distancias al punto C. De nuevo están sobre el eje X, muy fácil. Entonces únicamente hay distancias en el eje X. Serán 150 más 100. 250. 0, 0, vamos a este 0 más lejos. Fuerzas para el punto AC son 150 newtons al lado y lado de la banda, son 300 newtons en el eje negativo de Z, menos 300 newtons. No hay fuerzas en otros ejes. Resuelve esto. Para I no tendremos nada. Para J sí vamos a tener fuerzas. Hace esta multiplicación y le da menos 75.000, le da 250 por 300, menos 75.000 newtons por milímetros en el eje J. ¿De acuerdo? En K no le va a dar nada. Ahora lo hacemos para el punto D. Suma de momentos alrededor de A, I, J, K. Distancias desde A hasta D. Empieza usted a sumar 100, 300, 450 milímetros a lo largo del eje X. 450, 0, 0. Y aquí sí tenemos incógnitas. Aquí lo que tenemos son vamos a tener que dejar de Y y de Z efectuadas. Entonces, de X no hay, pues entonces 0.
En J, pues de Y efectuado, y en K de Z, pues efectuado. En I no hay nada. En J, usted hace esta multiplicación y le queda, por ser el eje J, menos 450 por dz en J, más, tapa acá, 450 de Y en K. ¿De acuerdo? Esas son las tres matrices. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer sumatoria de momentos alrededor de cada eje, o sea, sumatoria de momentos alrededor del eje X, que tiene que ser 0, sumatoria de momentos alrededor del eje Y, que tiene que ser 0, y sumatoria de momentos alrededor del eje Z, que tiene que ser igual a 0, o sumatoria de momentos en I, sumatoria de momentos respecto a J, y sumatoria de momentos respecto a K. Entonces, recapitulando, la suma de momentos tiene que ser igual a 0, la hice para B, nos dio menos 27.000 Newton por milímetro en K, para C 75.000 Newton por milímetro en J, y para D menos 450 de Z en J más 450 de Y en K. Ahora sí, hago la sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y, y sumatoria de momentos en Z. Suma de momentos en X igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Este está en K, este está en J, J y K. En X no hay nada. ¿Listo? Entonces no se hace nada. Suma de momentos en Y igual a 0 o suma de momentos en J igual a 0. ¿Qué tenemos en J? Tenemos estos 75.000. Y en J tenemos este menos 450 de Z. Esa sumatoria de momentos en Y tiene que ser igual a 0. Sumatoria de momentos en Z igual a 0. O en K. En K tenemos estos menos 27.000. Y tenemos estos 450 en DY. Perfecto. Entonces ya, por ejemplo, aquí de esta sumatoria de momentos podemos hallar de Z. Y de aquí podemos despejar de Y. ¿Cómo hacemos aquí en la sumatoria de momentos en Y? Pues pase este 450 de Z al otro lado y ese 450 pasa a dividir. De donde va a obtener que de Z, de aquí tendremos que el dz es igual a 167 newtons. ¿Sí? Hágalo despacio, mire el video 10 veces si quiere. Y de aquí de la sumatoria de momentos en Z, pues vamos a despejar de Y. Pase ese 27.000 al otro lado y pase ese 450 a dividir. De donde tendremos aquí que el de Y es igual a 60 newtons. Y mire que me están dando positivos. Eso significa que acertamos en los sentidos. Significa que efectivamente de Y va para arriba, como lo pusimos. De Z viene, como lo colocamos, también viene así. Y entonces ya tenemos las reacciones, ya tenemos las respuestas. ¿Qué nos hace falta? Tenemos de Z y de Y. Nos hace falta AY y nos hace falta AZ. ¿De dónde sacamos AY y AZ? Pues lo podemos hacer de la sumatoria de fuerzas, mire. Entonces ya tenemos de Y, pues despeje AY, ¿cierto? Pase este 180 al otro lado y este de Y, que es de 60, pase al otro lado. Y finalmente tendremos que AY es igual a 120 newtons. Dio positiva, o sea que efectivamente AY da para arriba. De aquí de la suma de fuerzas en Z, podemos obtener a Z. Ya tenemos de Z. Simplemente pasa ese 300 al otro lado, este de Z pasa negativo y tendremos que AZ me da 133 newtons.
Hágalo usted despacio, mire el video varias veces y entonces finalmente las reacciones en A, ¿qué nos da? Pues AX, que es 0, no lo coloco, 120 newtons en J más 133 newtons en K. La respuesta para A. La respuesta para D. Tendremos entonces dx, que no tenemos ningún dx porque no había restricción, de y 60 newtons en J más de z a 167 newtons en K. Y tenemos las reacciones en los dos ejes, muchachos. Espero me hayan entendido. Que tengan un feliz resto de día.